Muy importante que es la iglesia. Y por tal razón es este seminario que estamos llevando a cabo durante estos días. Así que quisiera orar para que entremos en el tema. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del universo. Santo, digno de toda gloria eres tú, Señor. Gracias te doy, Dios, por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de estar aquí presentes y poder aprender de ti, Señor, conocerte a ti, indagar en la palabra. Tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti, oh Señor, y al Padre que te envió. Y eso es precisamente en lo que nos enfocamos, Señor. Para eso has creado esta iglesia local, Señor, para que unidos como hermanos podamos cada día más no solamente adorarte, glorificarte, sino aprender cada día más y más de ti, Señor. Bendito eres. Pido que tu gracia, tu poder y tu Espíritu Santo nos guíe a la comprensión y el entendimiento de tu mensaje. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. El tema que me han asignado para el día de hoy es ¿por qué el llamado pastoral es para los hombres? Y podríamos decir que porque los hombres no tienen ese problema que les sucede mensualmente a las mujeres. Porque los hombres no tienen que ausentarse por 3 meses cada vez que van a dar a luz. Pero pues eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque pues también podríamos decir que hay hombres que no saben manejar 3 cosas a la misma vez y las mujeres sí. No podemos decir que porque el hombre es más inteligente que la mujer, porque claramente vemos que hay mujeres muy inteligentes y lo hemos visto en este país a través de elecciones pasadas y ese no es el tema. Pero en realidad cuando hablamos de por qué el hombre es el que tiene el llamado pastoral de la iglesia, tenemos que ir más profundamente y es a la base primordial que son las Escrituras. Existen en teología 2 puntos de vista. Hay uno que se llama el igualitarismo, que señala que aunque el hombre y la mujer son creados iguales delante de Dios, ocupan la misma posición delante de Dios, tienen aquella posibilidad o no están limitadas para llevar a cabo ciertos roles sin importar su género. Eso es lo que dice el igualitarismo. O sea que ellos pueden cumplir cada una de posiciones dentro de la iglesia, el hogar y la sociedad. Está también el complementarismo, que se opone a esta idea teológica. ¿Y qué quiere decir esto? Que a pesar o que así mismo como el hombre y la mujer fueron creados iguales en su ser, en su personalidad, están creados para complementarse mutuamente y cada uno tiene unos roles asignados dentro de la casa, la iglesia y la sociedad. O sea que este punto o esta postura de igualdad de los hombres y las mujeres en su ser, en su dignidad, en su valor, es la misma, pero difieren en cuanto a esos roles existentes y funciones que han sido asignados por Dios para la iglesia y para el hogar. O sea que de aquí partimos desde este punto de vista. Y la Biblia es el único credo escrito para la iglesia. No es el credo que haya diseñado un pastor, un grupo de líderes, no, el credo oficial de la iglesia es la Biblia, la Biblia. Hay un profesor, teólogo y escritor y también comentarista de una radio británica que dijo algo y me parece muy curioso y quisiera leérselos a ustedes. Él dijo: una teología de la predicación comienza con el humilde reconocimiento de que la predicación no es una invención humana, sino una creación por la gracia de Dios y una parte central de su voluntad revelada para la iglesia. Y concluye diciendo: la base
el objetivo y la gloria de la predicación está toda basada en la voluntad soberana de Dios. O sea, que el diseño que Dios ha creado para la iglesia está únicamente porque Dios en su soberana voluntad lo ha declarado así. Y esta posición gubernamental en la iglesia está restringida de las mujeres y está dirigida solamente para los hombres. Y para hablar de este tema quisiera ir rápidamente a varios puntos para poder comprender lo que esto significa. Entonces, el Nuevo Testamento llama ancianos, llama a obispos y llama presbíteros, y estas tres palabras significan una misma posición, y es aquel que está llamado para anunciar y predicar la palabra de Dios dentro de la iglesia, y ese es el pastor. El pastor. Y sabemos todos que Cristo es el jefe, Cristo es la cabeza de la iglesia. Como escuchábamos ahora, y la Escritura no lo dice, Cristo es el que edifica a su iglesia. Sobre aquella famosa declaración que Pedro en Cesarea de Filipos le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice exactamente: sobre esta roca que es Cristo, y sobre esa declaración que tú, Pedro, has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre esa base se fundamenta la iglesia. Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador, el Hijo de Dios. Esa es la base fundamental de la iglesia. Él es el pastor, Él es el jefe, Él es la cabeza de la iglesia. Y Cristo mismo dijo que Él era el buen pastor, que Él daba su vida por sus ovejas en Juan 10. Pedro lo describe como el obispo y el obispo de nuestras almas. Esa misma palabra que estamos viendo es obispo, pastor, anciano. Estamos hablando de un mismo elemento, de esa misma persona. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo es el pastor principal. Él es el líder de la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. Y eso es muy claramente. Vemos cómo Pablo, después de llegar a Grecia, él crea varias iglesias. Varias personas, él predica el evangelio, personas creen en Cristo, gloria a Dios. Pero tal vez por falta de tiempo, no se sabe, Pablo tiene que salir y deja encargado a Tito en Creta. Pero lo deja con una función muy especial. Lo deja para que cumpla un propósito, una encomienda de Pablo. Dice que era muy importante y que tal vez se les había pasado por alto. Él dice en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea que en aquellas iglesias que se habían formado en la región de Grecia, particularmente en esta isla de Creta, hacía falta algo. Y que según Pablo era algo que era muy importante. Y él hace énfasis en eso y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses esa deficiencia. ¿Y cuál era ese encargo que le había hecho a él? Dice: para que llamara a estos ancianos, para que corrigiese lo deficiente. Y me gusta porque esta palabra, esto que hacía falta, que corrigiese lo deficiente, era aquello que hacía falta, algo fundamental, y es la base principal de la iglesia. Una iglesia sin ancianos no es una iglesia que va a funcionar de acuerdo al orden de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, dice el Señor, para establecer ancianos en cada ciudad. Y notemos que aquí el apóstol Pablo no está hablando en singular, está hablando en plural. Y cuando hablamos de
ancianos, estamos viendo que la pluralidad es algo que la iglesia local practicaba desde el mismo tiempo de Pablo. Y eso es lo que está llamada a practicar la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia no está controlada por un solo hombre dentro de la iglesia. El singularismo dentro de la iglesia no es bíblico. Existe la pluralidad. Cada uno de estos hombres son hombres que Dios ha llamado para cumplir ese propósito dentro de la iglesia. Hechos 14:23 dice, hablando el mismo Lucas acerca de esta ordenación de ancianos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que en estas iglesias se ordenaban ya los ancianos, se ordenaban a hombres para que dirigieran la iglesia. Así como te mandé, le dice Pablo a Tito. Y estas personas eran ordenadas no por votación, no por preferencia, no porque le cayera bien a algunos hermanos, no. Estas personas eran ordenadas porque reunían ciertos requisitos, y no solamente que reunieran ciertos requisitos, sino que aquella honrosa labor de llevar la predicación del evangelio es simplemente por la gracia y el don de Dios. No es simplemente porque alguien se antoja, no es simplemente porque alguien tiene el deseo, aunque el deseo es bueno tenerlo, pero no es solamente tener el deseo. Tiene que existir ese llamado, y ese solamente lo da Dios. O sea que cuando Pablo le dice a Tito, así como yo te mandé, vemos la autoridad apostólica de Pablo detrás de este mandato de establecer ancianos ordenado a Tito. En 1 Timoteo, Pablo le hace una petición similar a su joven pupilo Timoteo. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vemos cómo ese don que Dios le había dado a Timoteo para predicar la palabra fue confirmado por el presbiterio. ¿El presbiterio qué son? El grupo de ancianos que existía. O sea que este nombramiento de un anciano o pastor o obispo es simplemente ratificado por el grupo de ancianos de la iglesia. O sea que esto es algo que estamos viendo dentro del orden de la iglesia, y es solamente para varones. Pablo también en la iglesia de Éfeso, él habla acerca de esto. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 28, Hechos 28. Y a estos mismos ancianos es que el apóstol Lucas encomienda este mensaje. Dice, por tanto, está relatando Lucas acerca de lo que Pablo ha dicho, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, que a estos ancianos son los que Dios ha puesto como obispos para apacentar la grey, para apacentar la iglesia del Señor. Estos obispos, hombres, son aquellos que Dios ha instituido para llevar el mensaje de las Escrituras, para exhortar, para cuidar, para apoyar y para guiar en todo el consejo, en todo lo que es la estructura y el caminar en esa imagen pareciéndonos cada día más a Cristo. O sea que el punto número 2 que quiero mostrar aquí es que las iglesias nombran su propia pluralidad de ancianos, como lo manda 1 Timoteo 3 y Tito, y para esto hay una pauta, hay unos requisitos para poder cumplir esta posición. Y lo que estamos viendo y lo que estamos hablando es que esto es estrictamente para hombres. Para hombres. Tito 1:6 dice, dentro de los requisitos, que sea marido de una sola mujer. O sea que cuando hablamos acerca de este requisito, primero, estamos descartando
definitivamente la posición de una mujer dentro de esta labor, porque una mujer no va a ser esposa de otra mujer, obviamente, marido de una sola mujer. Y no solamente esto, aunque pues dentro del contexto que estamos viviendo hoy, dentro de estas leyes que se están aprobando actualmente, no es extraño ver que una mujer tenga otra esposa. Eso no entra en el contexto. Pero lo que sí es claro es que el hombre es el marido de la mujer, y no solamente eso, es el que está encargado no solamente de liderar en la iglesia, sino también dentro del hogar. Pero entre los requisitos para confirmar más que esto es para hombres, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, etcétera. O sea, que todas estas características y estas prohibiciones, digámoslo así, que está poniendo aquí el apóstol Pablo, son para hombres. De igual manera habla para Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. O sea, que esto, habría que agregarle algo más a esto para afirmar que es solamente para el hombre. Yo creo que este pasaje simplemente es contundente. O sea que, y cuando el apóstol habla de que ese obispo debe ser alguien que lidere bien su casa y su familia, está hablando prácticamente de una manera alegórica respecto a cómo el hombre, aquel líder que va a estar en la iglesia, debe manejar la iglesia en orden, en ese liderazgo y en esa posición de organización. El número 3. O sea que ya hemos visto 2 puntos: cómo Cristo es el pastor de la iglesia. Estamos viendo cómo Tito y Timoteo nos afirman acerca de estos requisitos que son únicamente y exclusivamente para hombres. Y el 3, vamos a ver que en el Nuevo Testamento no vemos ninguna relación o algún texto que nos indique acerca de que haya requisitos para una anciana. No lo vemos en ninguna parte. No existe. No existe. No tenemos ningún precedente bíblico para anciana, ni siquiera un texto que describa su naturaleza, su función o las cualificaciones que podría tener para esta posición. Y a través del Antiguo Testamento nosotros solo vemos hombres que ejemplifican esta posición. Lo vemos como el Señor llamó a Noé, vemos cómo llamó a Sem, cómo llamó a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, los reyes, Isaías, etc. Una posición que siempre fue asignada solamente para hombres. Y de igual manera vemos cómo en el Nuevo Testamento Pablo cumple esta función. Vemos también cómo en el Antiguo Testamento solo los hombres eran sacerdotes. Desde Aarón, que fue quien el Señor llamó para que ejerciera esa posición, vemos que el transcurso de ahí en adelante son puros hombres. Vemos a Melquisedec, Elí, a Abiatar, sus hijos, a Eleazar, a Imelec, Esdras, Caifás, Zacarías, y vemos hasta Ananías en aquel tiempo del juicio de Jesús. O sea que la historia, el Antiguo Testamento nos muestra que esta posición fue ejercida solamente por hombres. Vemos como también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo solo llamó hombres. No hubo ninguna mujer que estuviera ahí con Él. El Señor Jesucristo no escogió mujeres entre sus 12 más cercanos. Eso lo vemos claramente dentro de las Escrituras. Jesús no invitó mujeres al aposento alto durante su última cena, en aquella celebración de Pascua que Él estaba llevando con sus discípulos. Vemos claramente que las Escrituras marcan ese precedente acerca de que solo la posición de pastor es para hombres. Vemos cómo Dios es Padre. Las Escrituras nos lo muestran, nos lo describen a Él como hombre. Jesús es hombre. Nosotros decimos Padre nuestro. Nosotros no estamos llamando Madre nuestra. Él, Dios es Él. Jesús es Él. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Señor.
Él es el Todopoderoso. Él, siempre esa posición. Entonces, entramos en el cuarto punto, y este es uno de los debates más importantes acerca del por qué el hombre es el que es llamado al pastorado. Y debemos proclamar la verdad de las Escrituras siempre. Eso es lo que nos dice la Escritura. En Tito 2:1 Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es lo que estamos llamados todos nosotros a proclamar, la sana doctrina, la verdad de las Escrituras. Todo aquello que está afianzado, reafirmado, está claramente demostrado en las Escrituras. Así que el apoyar a las mujeres pastoras es contrario a la razón y a las enseñanzas fundamentadas dentro de la Escritura. Así que Pablo dice también en Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. O sea, hay que ser retenedores y proclamar esta verdad. No es que estemos en contra de las mujeres, no es que esta sea una posición machista, no es que estemos siendo despreciativos con las mujeres, sino que esto es algo que Dios ha encomendado claramente en las Escrituras. Y Pablo dice en 1 Timoteo 2:11 al 15, claramente cómo restringe la enseñanza a las mujeres y el ejercicio de la autoridad de las mujeres sobre los hombres. Es por tal razón que el oficio de anciano es siempre ratificado para los hombres. Los hombres, dice la Escritura, 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es uno de los versículos más contundentes que el apóstol Pablo declara aquí. Pero aquí tenemos que verlo desde un entendimiento claro. ¿Qué es lo que Pablo está prohibiendo aquí? Él está ejerciendo dos prohibiciones: el de enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre, o está ejerciendo una sola. Pablo, me gusta este versículo leído en la Biblia de las Américas. Dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza su autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y cuando Pablo dice no permito, él declara un imperativo. Él está diciendo: no acepto, prohíbo rotundamente que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre. Y cuando él está hablando en este imperativo, él está asumiendo algo que no solamente fue para aquel tiempo de Pablo, que estaba viviendo en aquella iglesia. No es solamente para aquellos en Éfeso. Él está hablando para todos nosotros y para la iglesia en la actualidad. No permito, no acepto, prohíbo que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre. Pero cuando hablamos de esta palabra, como les decía, este verbo que el apóstol Pablo utiliza aquí es del griego, es la palabra autentheo. Y curiosamente esta palabra no se ve en ninguna parte del Nuevo Testamento sino aquí. Y por eso ha sido causa de muchos debates por aquellos que promueven o aceptan o impulsan lo que es la predicación femenina dentro del contexto de la reunión, dentro del culto de la iglesia, por esa razón. Pero aquí hay algo que podemos vislumbrar de qué clase de autoridad está hablando el apóstol Pablo. Cuando vemos en unos versículos anteriores, el apóstol Pablo está hablando acerca de unas oraciones. Este capítulo empieza el apóstol Pablo hablando de una exhortación a orar. Pero en esta exhortación él hace algo muy curioso. Él dice, en 1 Timoteo 2:1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Eso es lo que estamos llamados a hacer todos nosotros, orar por todos en general. Pero él pone aquí algo especial, punto y coma. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en una posición de superioridad, en una posición de autoridad. ¿Y por qué
habla él acerca de reyes. Los reyes en el Antiguo Testamento eran aquellos personajes que eran autónomos en sus decisiones. Ellos eran lo que era todo, la ley. Eran los que gobernaban, eran la autoridad civil, eran la autoridad militar, era la autoridad judicial en ese aspecto. Entonces estas personas eran alguien que ejercía una autoridad de gobierno. Entonces él dice, ejercer, orar por los reyes y por todos los que están en eminencias en esa posición de superioridad. Entonces aquí podemos ver qué clase de autoridad es la que se está manifestando aquí, que el apóstol Pablo no quiere que sea ejercida dentro de la iglesia. No quiero que esta enseñanza autoritaria sobre el hombre se lleve en la iglesia. O sea que no son dos prohibiciones las que el apóstol Pablo está haciendo aquí, de enseñar y ejercer autoridad. Según este verbo que se utiliza aquí, autenteo, tiene una connotación negativa. Entonces, lo que se está hablando aquí es de una sola cosa, una sola cosa. Enseñar y ejercer autoridad se debe tomar como una sola frase. Y esa autoridad es una autoridad de gobierno que no puede ejercer la mujer dentro del contexto del servicio, del culto bíblico dominical, o miércoles, o el día que sea. La autoridad de gobierno, cuando alguien está investido de una autoridad judicial, esta persona tiene derecho de ordenar, de imponer obligaciones, sanciones que son respaldadas por las leyes de autoridades. Eso es lo que significa una autoridad de gobierno. Y desde luego que dentro del contexto de la iglesia se toman decisiones. Hay que tener autoridad para aplicar la disciplina, como exponía ayer el pastor Otto Sánchez. Y esa autoridad se toma de acuerdo a la legislación, de acuerdo a el concepto bíblico para aplicar esa disciplina, pero la aplican los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y eso es lo que el apóstol dice: yo no quiero que la mujer enseñe de esta manera dentro de la iglesia. Ese gobierno, esa enseñanza autoritaria por parte de la mujer en la iglesia, yo no la quiero. Y tenemos que ser claros que Pablo no está prohibiendo tampoco a la mujer que enseñe. Porque él dice que la mujer aprenda en silencio, y para poder enseñar tiene que aprender. Porque él también les pide a las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes en Tito 2:4. O sea que no está prohibiendo la enseñanza de la mujer. Él alaba a la abuela y a la madre de Pablo por la enseñanza, la guía que tuvieron para con él en las Escrituras. O sea que la mujer puede enseñar, pero dentro del contexto asignado para ellas y dentro de sus dones, pero no dentro del recinto donde se está llevando a cabo la exposición, la dirección, la guía de la palabra de Dios, donde se ejerce esa autoridad, pero esa autoridad es basada simplemente por las Escrituras, porque un pastor no se puede parar en un púlpito y decir: bueno, yo hoy decido que tal persona va a ser excomulgada por X o Y razón, porque no me saludó bien esta mañana, porque me miró mal, o porque no me dio regalo el día de Navidad. No, eso no puede ser así. Un pastor no tiene una autoridad unilateral dentro de la iglesia. Y por eso el contexto de la pluralidad dentro de los ancianos de la iglesia. O sea que vemos cómo el apóstol Pablo pone sus límites, sus exigencias, su prohibición a las mujeres para predicar en el contexto de la iglesia, pero no la está limitando a que se quede muda y no pueda enseñar dentro de ese contexto que la misma Biblia le permite a otras mujeres o inclusive a los niños. Eso es claro. Y Pablo para esto da una razón. No es que él se le antoje o que él le provoque o que él diga: bueno, esto me parece bien así. Ese va a la Escritura. Y no es solo que las mujeres carezcan de permiso para predicar en la iglesia, sino que es un mandato que Dios ha establecido dentro de la creación. Hay un orden de creación. Y uno de estos es precisamente la sujeción de la mujer al hombre. Porque vemos que antes de esta prohibición que Pablo hace en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, el versículo 11, dice que la mujer aprenda en silencio.
con toda sujeción. O sea que está sujeta a su marido. Es lo que nos dice el libro de Efesios cuando vemos acerca de que la mujer esté sujeta a su marido. Pero también porque este hombre a la cual ella está sujeta, está sujeto a Cristo. O sea que cuando hablamos de eso estamos hablando de una sujeción en conjunto. El hombre se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta a él, a su esposo. Después de la prohibición, Pablo muestra el orden de la creación. Porque Adán fue formado primero y después Eva. 1 Timoteo 2:13. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que aquí lo que la palabra nos está diciendo no es que bueno, simplemente porque el hecho de que Adán fue creado primero en ese orden 1, 2, 3. 1, 2, primero Adán, después Eva de la costilla de Adán. Esa es una razón. Y sí, él la pone aquí claramente. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que, si estamos viendo esto, no quiere decir exactamente que porque él fue primero, Eva fue segunda y ocuparon esta posición es. No. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que Eva, en su engaño promovido por la serpiente, incurrió en algo que cambió el orden dado por Dios. Ella tomó una posición que no le correspondía y como tal, todo se dañó. Ocurrió la caída. ¿Qué sucede? Dios es el supremo, Él es el creador, Él es el máximo, es la autoridad. Crea al hombre, del hombre crea a la mujer. A ellos dos les da la autoridad para gobernar sobre los animales, enseñorearse de los animales. ¿Pero qué sucede? En este aspecto, el animal se enseñorea de la mujer se enseñorea del hombre. Y ninguno de los dos rinden honra a Dios. O sea que se invirtió el orden total. Ese no es el orden de Dios. Y Pablo dice, yo no quiero que ese orden que ocurrió en la caída se repita nuevamente dentro de la iglesia. El orden estipulado por Dios es este. No porque uno sea primero y el otro sea segundo, no. Ese es el mandato de Dios. Porque cuando vemos esto, el hombre y la mujer son iguales. Los dos son hechos a la imagen de Dios. Es una orden de funciones. Porque si nosotros seguimos leyendo la Escritura, vemos que la Escritura dice también que Cristo se sujetó a Dios. Cristo fue obediente a Dios. Entonces podemos decir entonces que Dios es primero, Cristo es segundo, el hombre es tercero y la mujer cuarta. No, estamos hablando de orden de funciones. Cristo y el Padre son exactamente en esencia, sino que tienen diferentes funciones en aquella Trinidad divina. El Padre ordena, el Hijo cumple, en obediencia viene a la cruz, y el Espíritu Santo nos trae a nosotros esa verdad existente de todo aquello que ha sucedido. Esa fe, esa vivencia, esa verdad de Cristo viene a ser cabida en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Cada uno cumple su función. Y así mismo es el hombre y la mujer. Los dos son creados iguales, pero cada uno tiene su rol, tiene su posición, no solamente dentro del hogar, sino también dentro de la iglesia. O sea que es claro que el argumento de Pablo de Génesis apoya su posición, su prohibición por las funciones en particular, al igual que la necesidad de la sujeción. Eso es claramente visible. Y la Biblia declara que el marido es cabeza de la mujer y la mujer se somete a su marido. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Es la verdad lo que las Escrituras nos dicen en Génesis 2:18. Adán fue engañado por la mujer y la mujer fue engañada por la serpiente. Se invirtió el orden de Dios. Entonces Pablo quiere que esto no se repita dentro de la iglesia. El orden es este. Cristo es la cabeza de la iglesia le pertenece a Él, ya lo dijimos, como dice también Efesios 5:23, Él es el dueño de la iglesia. Él ha dado autoridad a los ancianos y pastores para dirigir la iglesia bajo su autoridad.
No es la autoridad del pastor, es la autoridad de las Escrituras, que él estipula claramente. Y la autoridad de un pastor, vuelvo y repito, proviene de la palabra de Dios. No es lo que él soñó, lo que él tuvo una visión o tuvo un rema. No, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la autoridad de un pastor se refleja en su integridad, en la devoción al Señor, en una vida de rectitud, en una vida de ejemplo, que se pueda decir, como dice el apóstol Pablo, que sea ejemplo, que lo imitemos a él. Eso es lo que un pastor tiene que demostrar, una vida de rectitud. Desde luego que somos humanos, pero como esa imagen que refleja y predica, y es el vocero nombrado por Dios para ese lugar, tiene que ser un ejemplo dentro de la iglesia. Un pastor es llamado para proteger la enseñanza de la iglesia, y esto incluye proteger las doctrinas. Lo que dice Tito 1:9, ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que esa es una de las virtudes, digámoslo así, que debe tener el pastor. Y Pablo dice, eso es solamente para los hombres, solamente para los hombres. Otra obligación, digamos, es una obligación, es de capacitar a otros líderes que apoyarán estas enseñanzas en el futuro. Segunda Timoteo 2:2 nos habla de esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que un pastor no es un llanero solitario, un pastor está llamado para levantar a otros líderes que puedan continuar en la predicación y la expansión de la palabra. Estos son los requisitos, estos son los compromisos que estamos llamados como líderes, como hombres que Dios ha puesto para enseñar, para predicar, para mostrar el consejo de Dios. O sea que la autoridad pastoral no debe sacarse del contexto del trato mutuo, de someterse también y servir en la iglesia. Porque un pastor está para cuidar la iglesia, no por obligación, no por presión, no por interés económico, que es lo que vemos en otros países. Hablaba yo, el hermano Samuel, en Sudamérica, en cada esquina estamos viendo iglesias ahora, en talleres, en garajes, en casas, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque las personas están haciendo uso de aquella ignorancia de las personas para promover un evangelio falso, y lo más importante para ellos es extraerles el dinero a las personas, trasquilando las ovejas. Se quieren enriquecer y no lo ven en ese propósito bíblico de guiar a las personas al arrepentimiento, a la fe, a caminar en ese camino reflejando a Cristo, sino que lo ven ellos como un propósito de ganancia. Es lo que Pedro dice. Dice, 1 Pedro 5:2, apacentad, o sea, pastoread la grey, el rebaño, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es un llamado a cuidar la iglesia. Dice, no por fuerza, no que esté obligado, no que le pongan presión para estar ahí. Porque ¿quién va a trabajar, quién va a funcionar de esa manera obligado? Dice, sino voluntariamente, por ese don que Dios da, que sea un gozo, que sea un privilegio poder predicar la palabra. Y dice, lo más importante aquí, no por ganancias deshonestas, no por interés económico, no por ver qué produce esta iglesia, cuánto es la entrada dominical. Eso lo manejan las personas que están encargadas de la cuestión financiera de la iglesia. El pastor simplemente se le manda un número y eso es todo. Él ni sabe quién ofrenda, quién diezma, no sabe. Así debe ser. Pero aquel pastor que está interesado en ver el listado de quién ofrenda, quién no, cuánto dio cuánto hizo lo otro, eso sale fuera del contexto. Y es lo que está criticando Pedro aquí. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con entusiasmo, con deseo.
Primera de Pedro 5:2. Pastoread el rebaño, dice la Biblia de las Américas, de Dios entre vosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, dice la Biblia de las Américas. Esa es la manera que Dios quiere que sea gobernada la iglesia. No por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y el versículo siguiente dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No es que va a ser un militar, un dictador. Bueno, aquí se hace lo que yo diga. O a mí me tienen que llamar papá, porque yo soy el padre de todos ustedes. Hay restricciones. El Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 20 que las autoridades gobiernan de una manera diferente en el mundo. Ellos quieren ejercer poder, quieren ejercer dominio, quieren controlarlos, quieren manipularlos. Dice, pero que esto no sea entre vosotros. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero aquí viene lo importante, y que es la función principal de un pastor. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese es un pastor, un servidor. No es más que ninguno de los que está al frente escuchando. Somos iguales a todos. Simplemente cumpliendo una posición diferente, un puesto diferente. Ustedes de oidores, aquí de anunciadores de la escritura, de la verdad. O sea, que como conclusión, esta enseñanza minimiza a la mujer. Esta enseñanza menosprecia a la mujer. O sea que si una mujer no tiene liderazgo dentro de la iglesia, ¿significa que esta mujer es una menos persona o esta mujer es menos importante para Dios o es inferior? No, los dos son iguales. Primera de Corintios 11:13 dice, pero quiero que sepáis que en Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Son orden de funciones, no es que primero es el uno, segundo el otro, tercero el otro y cuarto el otro, no. Es un orden de funciones. La sumisión de la esposa al marido no significa que ella sea menos que el marido. Los dos son iguales. No se está despreciando, no totalmente, de ninguna manera. Y Jesús fue aquel que más promovió que la mujer tuviera una posición. En el Antiguo Testamento la mujer tenía una posición muy peyorativa, muy minimizada. Era vista como alguien sin mucho valor. Y de hecho fue Jesús el que realzó la posición de la mujer. Así que este concepto de liderazgo masculino dentro de la iglesia no está minimizando a la mujer de ninguna manera, porque el hombre y la mujer son iguales. 1 Corintios 11:11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia. Lo ha establecido claramente. Y la manera que lo ha establecido dentro de la iglesia, ha establecido para el hogar. Las mujeres son de gran valor dentro de la iglesia. Todos, en cualquier iglesia, apreciamos lo que desempeñan las mujeres. Muchos son los dones que ellas tienen también y sirven dentro de la iglesia. Mujeres de oración, mujeres que no vemos aquí dentro, pero están en la oficina, están cumpliendo aquella función financiera, administrativa. Y es hermoso ver eso. Pero dentro del contexto de la predicación en la iglesia, Pablo dice, no quiero, prohíbo, no acepto, ordeno que la mujer no enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Las mujeres pueden servir como diaconisas, dice la Escritura. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, o Romanos 16. Pueden ayudar y apoyar y ser como compañeras de trabajo, inclusive para sus esposos, dentro del mismo ministerio.
Las esposas, no sé, pastor Otto, son las mayores críticas de los sermones del pastor. Están atentas y si de pronto cualquier cosa les enseña, mueven la cara o cualquier cosa hacen siempre. Son de gran ayuda. Son esa ayuda idónea que Dios ha creado para el varón. Pueden evangelizar, pueden poseer y ejercitar de manera bíblicamente apropiadas cada don que el Señor les ha dado. Y también a esta situación, ya para terminar, vemos que hay algunas objeciones. Hay gente que dice, bueno, ¿y Débora qué? Débora fue una mujer que ejerció un liderazgo, y lo vemos en el libro de los jueces. Pero cuando vemos esto, Débora no estaba ejerciendo una posición de anciana dentro de una iglesia. Es más, ella fue aquella persona que Dios utilizó para llevarle un mensaje a Barak. Eso fue todo. Y es más, cuando vamos al libro de Hebreos, cuando están mencionando aquellos personajes de la fe, que no son solamente hombres, que también incluye mujeres, que está Rahab incluida, vemos cuando al final, en el versículo 32, dice, ya terminando el escritor de Hebreos, dice, ¿qué más digo? Dice, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Ahí no nombra a Débora. O sea que la posición de liderazgo siempre ha sido ejercida por el hombre. Dios usa mujeres y tenemos que reconocer eso. Pero siempre esta posición ha sido para los hombres. ¿Y qué de Gálatas 3:28, cuando dice que no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son lo mismo en uno, en Cristo Jesús? Si vemos el contexto, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es que por medio de Cristo, su sacrificio en la cruz, ese sacrificio aplica para todos, así sea hombre, mujer, esclavo, libre, griego, judío. Eso, la salvación en Cristo aplica, es para todos los que vengan a la fe, que crean en Cristo. Eso es todo. No está dando a entender que porque ya no hay hombre ni mujer, esta mujer puede ejercer la posición de liderazgo dentro de la iglesia. No es eso tampoco. Pero también podríamos decir, bueno, ¿y qué de las mujeres que han sido llamadas por Dios? Y hay mujeres que predican, llevan el liderazgo de una iglesia. Y estas personas posiblemente se están llevando a cabo esta función, de pronto por una capacidad que tienen, por un liderazgo que ejercen, y que no podemos negar que es algo, y lo pueden hacer bien, inclusive mejor que un hombre, pero ese no es el orden que Dios ha establecido para la predicación en la iglesia. No es de ninguna manera. Por ese trabajo que están haciendo y por los dones que pueden haber recibido de Dios, están basando su teología en la experiencia y no en las escrituras. Está yendo en contra de aquello que claramente las escrituras nos ordenan de cómo liderar la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y él le dice que por eso es que le ha escrito, para que sepa cómo conducirse en la iglesia de Dios. La iglesia del Dios viviente, columna de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Así que esta es la verdad de las escrituras. Esta es la orden que las escrituras nos da para saber cómo conducirnos dentro de la iglesia. Amén, mis hermanos. Vamos, bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por este momento, esta oportunidad en que nos permites abrir tu escritura y predicar de estos temas que son a veces controversiales, que traen conflicto, pero que tú, Señor, claramente has establecido en las escrituras que esa es la manera en que debemos dirigir tu iglesia, la iglesia que tú compraste a precio de sangre, y en la que tú has puesto a hombres para llevar a cabo ese propósito, solamente porque a ti te plació, Señor. No porque estos hombres tengan capacidad, no porque estos hombres sean muy inteligentes o tengan una educación académica, sino porque tú de lo vil y despreciable escoges para que solamente tú te lleves la gloria, Señor. Gracias por mujeres que tú usas en el servicio de la iglesia, Señor. Por estas mujeres que comprenden
y aceptan la verdad de tu palabra y sirven en ese amor y esa dedicación únicamente para tu gloria, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendito seas. Pido tu bendición, Señor, tu guía durante el resto de esta conferencia, Señor. Sea siempre para ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, si quieren pónganse en un momento, salúdense unos con otros, vamos a hacer un par de preguntas y respuestas, tenemos media hora, si alguien quiere ir al baño puede ir ahora, regresamos en